Voy a leer brevemente antes de su participación en su currículum. Nació en Camiri, Santa Cruz, Bolivia, arquitecto graduado de la Universidad de Córdoba, Argentina, obtuvo mención de honor en la conformación de estudiantes en el 13º Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos México 1968. Obtuvo varios premios en concursos de arquitectura, diseño gráfico y leyes. Ha sido miembro del directorio del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, fundador de la Comisión de Patrimonio y coordinador de la Sociedad de Estudios Regionales SER, miembro de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia del año 1993 a 1995. Docente cristiano en Chile y Bolivia, donde actualmente ejerce la docencia en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y es responsable de los proyectos de extensión universitaria y proyectos ligados a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU. Ha recibido algunas distinciones y premios y tiene múltiples publicaciones en el campo de la historia y la arquitectura. Entre ellos, breve análisis de la evolución histórica de la arquitectura cruceña, Chiquitos, Misiones Jesuíticas, 1976, Chiquitos, Historia de una Utopía, coautor con Mercedes Parejas, entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso al arquitecto Virgilio Suárez. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de parte del comité organizador de este magno congreso, que esperemos se repita regularmente cada año como lo han anunciado sus organizadores. Pedir la excusa del doctor Mercedes Parejas, que por razones de salud no nos acompaña en esta oportunidad, y nuevamente decirle al comité organizador este renovado, digamos, agradecimiento porque nos ha permitido recordar 32 años de nuestra primera venida a esta bellísima tierra. Hemos querido, para el efecto, puntualizar algunos temas que ahora está registrado en el libro Historia de una Utopía que escribimos con Mercedes Parejas. Él iba a hacer un poco la introducción del marco histórico y de mi parte iba a hacer un punteado al efecto de anotar ciertos puntos relevantes en cuanto al sistema urbano. Y me parece que las dos intervenciones anteriores un poco nos dan pie para seguir ampliando el tema que nos ocupa, en este caso, a las misiones jesuitas en territorio fronterizo. En este sentido, nos parece importante ir reconociendo las ausencias en el campo histórico dentro de la historia formal nacional. Es interesante hacer notar, por ejemplo, que en el caso boliviano, hasta el año 50, prácticamente la historia de las misiones Chiquitos era absolutamente desconocida por el pueblo. Para el efecto habrá que reconocer un nombre que ha sido mencionado por el señor Stetter, don Plácido Molina Barberín, que al ser secretario auxiliar de la Comisión de Límites con Paraguay y Brasil, le permitió entrar en contacto con las misiones de Chiquitos de Santa Cruz. Eso sucedía aproximadamente en el año 40, es decir, un poco a los efectos de saber y conocer cómo comienza a redescubrirse esta historia extraordinaria que tiene Santa Cruz, que tiene Bolivia y que tiene obviamente Latinoamérica. Luego se dan los años 40 y se encuentra que personalidades, artistas que por una u otra razón atraviesan este territorio, aparece Félix Blanca,
justamente documentando, porque era un fotógrafo y cineasta, de tal manera que él también coloque en atención al viejo mundo, como también al país, la existencia de Chiquitos. El primer escrito, por lo menos contemporáneo, aparece en la ciudad de Buenos Aires, en la revista Nani, en los años 50, con Mario Gutiazo, justamente haciendo un registro de las misiones de Mojos y de Chiquitos, en ese orden. Obviamente que los antecedentes importantes para ir acercándonos a la misión de Chiquitos está el famoso libro de catálogo de Mojos y Chiquitos, que en su momento catalogara el director de la Biblioteca Nacional de Chile, el cruceño Gabriel René Moreno, que obviamente se va a convertir en un clásico de la historiografía boliviana. A principios del siglo XX explorará otro español, Ciro Valle, que también documenta la situación que ocurría en Chiquitos. Y obviamente el conflicto territorial con el Paraguay entre los años fines del 20, mediados del 30, José Aguirre Achá va a escribir una documentación importante al respecto de establecer derechos históricos sobre esta zona fronteriza. Los años 70 y los años 80 ya es historia reciente, ya se ha hecho mención en distintas ponencias, el hecho de que la UNESCO declarara Patrimonio de la Humanidad en el año 90 y lamentablemente no fue inscrita la iglesia de San Ignacio porque en ese momento no había sido todavía levantada como la tenemos el esplendor que tiene en este momento. Y la UNESCO tenía o tiene un protocolo de haber incorporado todo el inventario de cada uno de los pueblos y de las iglesias que habían sido debidamente documentadas. No obstante, en el documento original está incluido todo el sistema de pueblos de Chiquitos, no se trata de las iglesias. Creo que es un aspecto importante de relevar porque lo que UNESCO declara a Chiquitos es un homenaje a los pueblos de India que se construye aquí en el oriente boliviano. Entonces, les decía al principio, quería hacer un ensayo sobre cómo hacer una lectura, diríamos, un poco rápida y ágil, a los efectos de no enmarcarnos absolutamente lo histórico y sino también la posibilidad de verlo con una visión de repente actual o contemporánea. Por eso nos hemos atrevido de repente con las licencias, porque obviamente van a hacer una serie de aspectos que pueden ser absolutamente criticados o polemizados, y estamos en realidad para aquello, en el sentido de hacer un parangón entre lo que significa el sistema jesuítico o el sistema de ciudades jesuíticas dentro o enmarcarlo dentro de lo que hemos denominado el sistema operativo misional. En tanto entendamos este sistema como un modelo, como una matriz conceptual en la que podamos plantearla incluso como una ciudad genérica, como parte de un proceso de ciudad global, como un proceso de globalización, no en el sentido, digamos, reducido a lo económico o solamente a lo funcional. Y para este aspecto queremos desarrollar tres aspectos. Por una parte, la ampliación sistemática del territorio, que creo que el plano aquel nos lo grafica de manera muy clara. Luego, el control programado del modelo urbano de ese territorio urbanizado, entre comillas, y de manera muy, yo diría, secundaria, porque ameritaría un mayor tiempo para explicar, el programa arquitectónico básico y el simbolismo que él implica. Entonces, por eso es que hablamos que la interrelación entre ciudad genérica y ciudad global nos plantearía el sistema jesuítico tanto urbano como la generosa ciudad. Si nosotros vemos, por ejemplo, como un ejercicio para un estudiante actual, lo que ocurrió en la colonia no es tan diferente a estos mapas que nos plantea la oficina ONU en Nueva York, en Londres, cuando se trata de desarrollar una empresa transcontinental. Y fíjense, en amarillo están todos los textos de cómo se conceptualiza la ciudad genérica a partir de la lectura de estos movimientos contemporáneos. Y
Y en el fondo blanco están un poco los principios fundamentales, que ya se hizo mención también, de los elementos que sustentaban o que sustentan el modelo jesuita urbano. Como ejemplo, hay razones económicas, hay razones comerciales de control de rutas, hay razones de defensa, seguridad y militar, hay razones para evangelizar. En ese marco surgen los pueblos de India. Y la ciudad genérica, tanto como sistema urbano, es un modelo que se desarrolla de manera absolutamente indefinida. Las misiones tienen la capacidad de multiplicarse a lo largo y ancho del territorio africano. Pero es una red absolutamente interconectada. Tiene estandarizada cada una de sus partes que se sostienen a su vez a principios básicos en lo social, en lo cultural y en lo político. Fíjense que interesante ver una lectura casi colonial y ver una lectura del siglo XXI. Y es interesante ver que tenemos prácticamente el mundo conocido. Por eso me pareció sugerente que este congreso haya planteado las misiones jesuitas en territorio republicano. Para eso, otro ejercicio que también me parece de repente útil es un poco incorporar algunos elementos de antecedentes de cómo se construye el modelo jesuita. Fíjense ustedes que en el caso del modelo romano, que se impone en todas sus colonias, a pesar de que es tan riguroso porque tiene toda la tradición a su vez griega de establecer el recorrido del este a oeste del sol, es decir, el Tecumanos, y en su eje transversal el Carlos, y a partir de su intersección el Foro y todos los elementos que componen, nos están desarrollando un modelo de altísima rigurosidad, justamente para controlar el mundo conocido y para poder establecer un control de esa territorialidad. Esto es interesante verlo porque a veces creemos que el orden o el control geométrico es una noción metafórica o figurativa, cuando en realidad cuando se trata de desarrollar y poner un determinado modelo, tiene que establecerse justamente este tipo de elementos. Entonces podemos ver la colonia de India en África, el modelo básico de la ciudad romana, que la vemos prácticamente en todas las ciudades españolas del periodo hispánico. En tanto, Roma se mantiene como centro del mundo, el mundo se dibuja en base a la centralidad romana y obviamente su conformación urbana es absolutamente distinta a lo que se propone en sus colonias. Eso exactamente ocurre con el modelo indiano. O sea, Madrid, Sevilla, se mantiene la estructura medieval. Sin embargo, el Imperio del Sol tiene que establecer un nuevo modelo, un nuevo orden de base ciudadana, que es la cultura clásica. Después de un siglo incluso de esa nueva situación de vigencia imperial, en Madrid la situación no varía, mantiene su trazado absolutamente medieval. Sin embargo, en las Américas, en el Nuevo Mundo, surgen creaciones extraordinarias, como el caso de la Plaza de Armas. Y acá hay un modelo teórico que se va a tratar de reproducir en todos los confines del Nuevo Mundo. Y acá obviamente la discusión se puede plantear porque nosotros pensamos que este modelo, duro modelo, se va a imponer en la montaña del sur, en la topografía irregular de La Paz. O sea, no hay ningún impedimento aunque aquello de salud nos permita hablar de la situación extraordinaria de cómo esta malla regular se prácticamente infiere una topografía que no puede soportar la misma. O el caso de Santo Domingo, que el río por el mar no es un impedimento para asumir el rigor del modelo mundial. A esto habría que sumarle un poco de qué manera en el pensamiento del Renacimiento se plantea la ciudad.
Obviamente, hay una cantidad muy importante de fuentes, desde aquella relación de la ciudad ideal de la República de Platón. Fíjense ustedes qué casualidad. Ninguna misión prácticamente del Nuevo Mundo supera los 3.000 habitantes, porque ese era el límite que Platón había establecido en la República. Y obviamente el marco filosófico va a estar con toda seguridad respaldado por la visión de la ciudad de Dios en la tierra por parte de San Agustín en la ciudad de Dios. Pero a su vez aquello va a trabajarse, elaborarse en un modelo teórico que trate de corporizar esas dos ideas, la idea clásica y la idea justamente de construir la ciudad de Dios en la tierra. Y eso es un poco lo que vamos a ver en estos dos textos. Alfonso Prado nos plantea, por ejemplo, en toda la lectura de la ciudad ideal renacentista, estos varios puntos que son comunes en la lectura de Platón, en la lectura de San Agustín, en la lectura de Santo Tomás, en toda la lectura de la ciudad teórica clásica, se habla de un pueblo que tiene una unidad étnica y cultural, se trata de una raza con diversos matices, se trata de una religión, se trata de un solo idioma. Aparece la educación integral, general obligatoria, aparece la no discriminación de sexo, aparece la inexistencia del dinero de la propiedad privada y la estructura social es asimilada al cristianismo primitivo socialismo cristiano, de acuerdo un poco a lo que nos planteará. Se exalta la simplicidad de la vida natural, sigue siendo, a pesar de su aculturación, el hombre del centro. Se habla de una conducta ética intachable y voluntaria, se impone el matrimonio monógamo en el sentido de que no es posible sino esa primera unidad de trabajo, porque ya en las misiones se integra el elemento de la edad media del reloj, que si el tiempo está absolutamente ordenado, existe una gestión comunal reconociendo méritos y se trabaja de manera comunal. De la misma manera se habla de otro catálogo de las ciudades ideales, europeas, absolutamente. Todo esto se refiere a cómo los europeos plantean teóricamente su ciudad ideal. Se van a ubicar lejos del mar y del contacto con otras culturas, en lugares elevados. Acá es interesante, un poco a diferencia del caso mexicano, porque San Javier está a más o menos 200 kilómetros de distancia del centro poblado más importante, que era Santa Cruz de la Sierra. Es decir, hay una distancia muy importante para poder desarrollar con plenitud el concepto de la autonomía. Y sabemos que la autonomía sencillamente se trata de asumir poder, de asumir responsabilidades, sin ningún tipo de control. Obviamente, en la misión de Chiquito podrá desarrollarse a plenitud este modelo teórico que estaba germinando en el Renacimiento europeo. Pero todo esto son bases que de alguna manera explican la preocupación de la misión europea para construir su modelo teórico. Y acá creo que un poco, viendo los planos así de manera muy sintética, adicionalmente a la visión de la apropiación, yo diría más bien, de ciertos vacíos territoriales, y además en territorio de fronteras, y además conflictivamente planteado por las dos coronas, portuguesa y española, se van a desarrollar en el continente sudamericano las misiones paraguayas, las más conocidas, en el lado sur, Chiquito, donde estamos ubicados en este momento, la de Mojos, al norte de esta ubicación, la de Magna, que esta mañana escuchamos esa experiencia, la de Orinoco, es decir, toda una serie de manchas que no solamente se queda en este cordón, que parece, diríamos hasta poéticamente muy bien definido, sin embargo comienza a difuminar
inclinarse porque el territorio americano es absolutamente también irregular. Entonces lo que tendríamos que de repente plantearnos, ¿cuál es el lugar que va a intervenirse en el tema de Chiquitos? No estamos hablando como el caso del sistema paraguayo, que tiene una ciudad madre, Asunción, con un sistema urbano consolidado y que a partir de cierta distancia comienza a desarrollarse a lo largo del río los distintos visionarios. No estamos hablando del caso de Ojo, que tiene una dependencia con la conexión de Cochabamba, o lo podemos hacer de otra manera totalmente distinta. Los demás están trabajando para ver cuál es la relación con los centros poblados. En el caso de Chiquitos, prácticamente a partir de esa, diríamos, visión y esa formación y esa educación jesuita, aparece su altísimo sentido para el máximo, para apuntar Chiquitos. En este caso, por ejemplo, el padre Arce tuvo que haberlo explorado 2 veces, de tope a tope, todo lo que significa el territorio donde iban a fundar. Después de 2 años de exploración, fue posible ubicarse en San Javier, en San Francisco Javier. De manera tal de que esta es un poco la panorámica, la diferenciación que obviamente cada uno de los sistemas va teniendo. Otra de las particularidades, el agua acá existe de una manera probablemente distinta. Son un sistema de pantanos, un sistema de Pulichi que da una permanencia, y los ríos que ellas tienen la particularidad que estamos ubicados nosotros exactamente en la línea que divide la nutriente al sistema amazónico y al sistema platense, de tal manera que hay ríos que sus aguas van a nutrir el Mamoré, el Amazonas, y luego otros ríos como el Paramatí que van a alimentar el Pantanal para que vayan sus aguas por el río Paraguay hasta el río de la Plata. O sea, estamos en la línea divisoria del continente. Pero adicionalmente, al ser una línea divisoria, entonces eso le va a dar un papel estratégico muy importante, porque por este mismo territorio ya un español bajo la corona portuguesa se había acercado. Alejo García, en 1530 aproximadamente, ya tiene el recorrido desde Santo hasta cerca de Cochabamba y se encontró que estaban los españoles retrocedidos. Y luego va a surgir obviamente el desarrollo de las ciudades del sistema platense a partir de la ciudad de Asunción del Paraguay. Entonces decíamos nosotros que es interesante ver un poco la diferenciación. Si bien tenemos nosotros una matriz, un modelo genérico, ¿no así? A nivel de un poco territorial, la situación va a ser distinta. Por ejemplo, cuando me voy a permitir, porque me parece esto de repente interesante, cuando viene el padre Arce, en su primer viaje él deja una cruz aquí en el Pantanal boliviano. Y él buscaba la cruz justamente para poder no establecer el contacto, sino iniciar otro sistema. Porque José de Arce venía a solicitud de la gobernación de Santa Cruz justamente para estudiar la posibilidad de trabajar en este territorio. Es interesante, entonces aquí estamos, acá está, no sé si, creo que no llega a verse, ¿no? No llega a verse, pero lo voy a indicar porque me parece interesante. Acá tenemos Santa Cruz, a 20 kilómetros donde pasamos el puente, el Pailón, hasta ahí llegaba el contacto con el reino español. Desde Puerto Pailas hasta San Javier son 200 kilómetros. O sea, ahí acababa todo el contacto con el imperio, llamémoslo así. Entonces aparece en el año 1691 la fundación de San Javier. Casi son fundaciones tardías, a diferencia de todas las otras misiones. Ya estaba construido un 90% las misiones del Paraguay, en un 70% ya estaba configurada la misión de Demóstenes.
Sin embargo, en solamente un periodo de 76 años, de 1691 a 1767, es posible o construyeron estas 10 pueblos reconocidos, aunque ellos fundaron, como se dijo también, varias otras posibilidades. Y lo más interesante, que tenían cerca de 40 hectáreas, 40 estancias, y a su vez estamos hablando de que la zona, esta provincia, tenía cerca de 1 millón de cabezas de equinos, de porcinos, de ganado vacuno. Es decir, estamos hablando de proporcionalmente una potencia económica. Entonces, lo que yo un poco quería simbolizar en la estrategia, que no se sigue el camino que se había usado en otras situaciones de 20 kilómetros, o de las 5 leguas, o de las 4 leguas, entre un pueblo tras de otro. Se había fundado inicialmente San Francisco Javier, se funda en la punta norte, en la punta sur se funda San José de Chipito, en la punta norte se funda, digamos, San Rafael, es decir, forma un triángulo que entre sí estaban a más de 200 kilómetros de distancia. La segunda fase es justamente el consolidar esos puntos. Entonces ahí ya comienza a desarrollarse la complementación a través de generar las microregiones, en el caso de San Ignacio, San Rafael, San Miguel, Santa Ana. Y lo último, y la última fase, digamos, del proceso de apropiación del territorio tenemos en que se buscaba nuevamente la propiedad de Jaguarse, el Pantanal, se buscaba el este, se buscaba el levante, se tenía la esperanza de vincularse con el sistema paraguayo, y en el año de la expulsión de los jesuitas, justamente, Sánchez de Labrador viene de la misión de la provincia paraguaya a la misión de Santo Corazón, comenzando a iniciarse esa interrelación. Entonces, de ahí obviamente el sistema de expansión se demoró. Y obviamente los jesuitas eran sabios, eran personas además de inteligentes, muy bien formados, muy bien educados, y no es que hayan traído de Europa de repente herramientas físicas, ellos traían el conocimiento. El caso de Martín Schmidt, por ejemplo, que era arquitecto y músico de chiquitos, él se forma en los colegios españoles, se sigue formando en Córdoba, trae todos los instrumentos en Potosí y con todos los o más bien materiales en bruto, los trae para poder ya en chiquito comenzar a trabajar con el órgano, a trabajar todos los instrumentos musicales. Esto me parece interesante porque se ha hablado, y me parece con mucha pertenencia, el tesoro escondido de los jesuitas. Justamente, el tesoro escondido de los jesuitas está en la capacidad de haber construido estas grandes tesoros culturales, este gran tesoro que estamos nosotros en este momento disfrutando. Y hay obviamente corredores. Sánchez Labrador tiene varios gráficos, porque eran, además de ser hombres dedicados a la fe, son hombres que son conocedores de la ciencia, son médicos, son músicos, son arquitectos, es decir, ejercen la mayor cantidad de sistemas posible de la manera más responsable posible, como toda la cultura renacentista. Es interesante además un aspecto que también ha sido ignorado, el aporte que ha significado, y seguramente para el caso mexicano también, como la propia jurisdicción religiosa, como el propio obispado religioso, ha permitido consolidar, diríamos, el área territorial hacia donde pertenecía esa obra. Y en el caso de Chiquitos, que es base justamente, en primera instancia, de la gobernación de Mojo y también en paralelo de la propia gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Entonces estamos hablando en esa materia de nuevas fronteras con territorios compartidos inexistentes realmente, salvo intereses de coyuntura que obviamente tendríamos que en eventos como este tratar de absolutamente superar. Volvemos entonces al control programado del modelo humano. Como
educados y pragmáticos, reconocen todo lo que sé, todo lo bueno que puedo recuperar de las experiencias posibles y adecuadas para mi empresa, lo voy a hacer. Reconocen del modelo indiano el rigor geométrico, reconocen de la experiencia franciscana la experiencia que hicieron en el Perú, como la experiencia jesuita, reconocen la experiencia de trabajar con el idioma único, reconociendo una sola lengua para poder desarrollarla de mejor manera, digamos, en ese proceso de aculturación. Reconocen que tienen que trabajar con una de esas parcialidades, con esos pueblos. Entonces, los chiquitos ven que a pesar de la diversidad de pueblos indígenas, vieron en los chiquitos, que es un pueblo que vivía en los márgenes del Río Verde, del Río Blanco, de la zona de San Javier, que tenían aquellos una cierta, digamos, reconocían una organización. Entonces, en función de esa interacción, establecen la lengua general chiquita. Es decir, hay que aclarar, en todas estas misiones no se hablaba en español, se hablaba en latín, en el tema de la relación con el mundo celestial, y se hablaba la lengua chiquitana, también para ese mismo vínculo, como también para establecer, yo diría, el proceso de aculturación para ir eliminando a la tercera generación las lenguas de las parcialidades de. ¿Cómo eso puede traducirse ya en el modelo específico? Solos, sin ningún control, con toda, diríamos, esa experiencia acumulada. Reconocen el pueblo con el que van a trabajar, saben que son zonas cultivables, saben que no son zonas culturalizas, saben que hay tierra para poder producir, saben que existe el agua, obviamente, el agua es vida, como se dice, entonces se trabaja con esos conceptos. Pero además de eso hay una suerte de lotería, esa es una de las características así de la chiquitanía, las sierras bajas, muy alejadas de la montaña, estamos hablando de 300 kilómetros. Entonces, estábamos hablando de habitar prácticamente el desierto interno de América, el desierto verde. Entonces, lo que hacen los mexicanos, tiene la tradición renacentista de retomar el modelo romano, que a su vez había sido compartido por la cultura urbana hispánica, de trabajar con los dos ejes que ya ellos habían un eje que le hemos denominado de la vida.
Entonces, el cargo se forma de manera absolutamente transversal, exactamente en el eje. Eso difiere absolutamente con toda la lectura a la cual nosotros hemos estado habituados a entender. Y creo que es importante decir que también no es un problema de decir a cuadrico se deja la manzana. Acá, el dejo humanos y el cargo. Nace el cargo en Betania, prosigue la plaza, prosigue la cruz, prosigue el campanario. Surge en realidad el cargo en el foro de la misión, que es el reloj, el patio. ¿No es así? Pero el patio no se queda claro, se va hasta la oficina del Padre. Esa es la importancia de lo que sucede. Por eso me quedé con la pregunta al colega mexicano de saber cuánto estaban trabajando en todas las naciones. El chiquito, con más de 1 millón de ganado, con más de 30.000 habitantes, con más de 12 poblaciones, 10 de ellas consolidadas, había 17 jesuitas, solamente. Prácticamente pensando en que uno de ellos se quedaba de manera permanente para atender los oficios y todo el servicio espiritual. Y los otros 7, haciendo una relación muy, diríamos, cuantitativa, se encargaban de darle ese fluido de intercomunicación para atender los problemas materiales. 17 padres para haber construido esto al momento de la construcción de los ciudades. Entonces, por eso la importancia de estos enviados de Dios para construir esta nueva ciudad. Y eso, de repente, vamos a cerrar en la última imagen, el concepto de cómo cierra este, diríamos, extraordinario ejemplo del urbanismo barroco misionero. A su vez está la plaza, pero no es una plaza convencional de la primera fase del urbanismo español, se trata de la plaza indiana. Esto es exactamente lo que pide la ley de Dios, aproximadamente 20.000 metros cuadrados, sin nada, salvo un elemento simbólico que son las 4 palmeras de la cruz. A los efectos para que en esta plaza puedan participar activa o interactivamente los 3.000 intereses que componen la comunidad. Es decir, todos van a participar de las actividades lúdicas, de las danzas, de los juegos, de la cultura, del teatro, del libro. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de apropiarse de esos 20.000 metros cuadrados. Para asegurar ese recinto, se colocaron las 4 capillas posas que tienen otro valor que también Mario Alvarado hacía mención esta mañana. Entonces, plantear el humano en el cargo de la manera más clásica posible es un poco, yo diría, la extraordinaria manera de la manera nuestra que hacemos la ciudad de resolver los problemas con los recursos y con las situaciones que se presentan. Nadie lo controlaba, salvo un relator que venía o un inspector que venía cada 5 años para ver cómo estaban las misiones. Entonces, imagínense esa autonomía que este hecho suponía. Eso obviamente permite así desarrollar todas estas posibilidades. Aparece la vivienda comunal muy parecida a la que en todos los casos. Obviamente se colocan a cierta distancia para que eventualmente el incendio no se propague, aunque ya acá estamos hablando de que la vivienda ya no es solamente hecha con techo de paja, sino que estamos hablando de viviendas altamente consolidadas. Hasta el extremo que la primera casa de la esquina que da a la plaza es la casa del cacique, porque se supone que cada uno de estos bloques de vivienda comunitaria representaban una parcialidad sobre la cual estaba configurada esa estructura vital. Sobre este otro eje, sobre los humanos, sobre ese eje de la vida, aparece un poco la teatralidad del barroco misional. Acá la gente nace, se bautiza en la iglesia. Acá la gente se educa, se forma, trabaja, va al colegio, están las ataduras, están los molinos, están las curtiendas. Y aquí también se muere, está la capilla mortuoria frente a la plaza, hay una celebración a la muerte. O sea, todo el proceso desde que se nace,
transcurre, se trabaja, están frente a la plaza. Esta diríamos que es uno de los modelos teóricos plantea de una manera prácticamente ciclística. Por eso un poco así, no dudamos nosotros de plantear lo que vimos en el libro, que es el resumen de todo el trabajo que se hizo para que la UNESCO declarara patrimonio de la humanidad a Chiquito. Ya la historia es una utopía. Entonces acá, viendo el ejemplo de San Ignacio, tenemos el atajado colonial detrás de la iglesia, el conjunto religioso se abre hacia el norte, hacia el sur, perdón. Esta es la línea que divide los dos mundos. El decumano está planteando el nacimiento del foro, pero no es la ágora griega, no es el foro romano, es la plaza misional. Entonces es donde toda la actividad religiosa de una manera superlativa se plantea frente a la plaza, frente a esos 20.000 metros cuadrados. Pero adicionalmente, exactamente como los romanos, aparecen los cargos menores, es decir, aparece un sistema de procesión que no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con el colegio, tiene que ver con la capilla mortuoria, tiene que ver con otro tipo de capillas, porque hay una penetración, es como una red. La procesión no es para que haya el disfrute externo, es para que el pueblo comience, diríamos, a penetrar a ese mundo que es justamente la presencia divina en el mundo terrenal. Esta es una visión así tan general, esto es un poco ya un acercamiento de lo que estamos hablando. Imagínense cómo era el proceso de aculturación de estos pueblos indígenas. Llegaban, había un ejército de recolectores de indígenas, entre ellos mismos. Pero obviamente había un sistema persuasivo, porque la primera estación de ese grupo que se lo invitaba a ir a la misión era llevarlo a la pequeña misión, a Betania. Primer punto. A partir de este punto comienza a ver el mundo absolutamente cartesiano, lo que nunca había reconocido de ese indígena. Transcurre y se encuentra luego con ese espacio vacío, ese cuadrado gigantesco en la selva. Tiene 4 capillas tosas, tiene las casas de los indígenas, pero sobre todo tiene el teatro mundial. El todopoderoso, la torre, la iglesia, el colegio, la capilla mortuoria, la capilla de la recogida, es decir, todo el paquete, todo el programa religioso. Y esto se mantiene a pesar de la exposición, a pesar de la expresión de la nación. Cuando D'Orbigny, en el año 1831, recorre, ve todas las actividades todavía a plenitud en teatro, en danza, en procesiones. Es decir, el sistema jesuítico tuvo la capacidad por su fuerza de prolongarse. Estas son vistas actuales. Mañana van a ver, miremos este tipo de situaciones. También se hace mención al sistema de la cruz. Entonces acá un poco vemos cómo el modelo se ha aplicado en las distintas situaciones. Hay un eje, no hace Ricardo, el fracasar, el hermano que hay un longitudinal, y siempre ese carro termina donde está el reloj y el pato de azul. Eso no es oficioso, es simbólico, porque el reloj solar está marcando el ritmo de toda el cuerpo. Pero al final de ese eje está la oficina del pato. Este es el caso de San Francisco Javier, la primera fundación, el primer pueblo de Chiquito y la tercera iglesia construida por Martín Smith. Aquí tenemos el caso de San Juan Bautista, que por una razón inexplicable el pueblo quedó como ruina, pero no como el caso paraguayo que hubo una ruina imposible. Aquí no hubo ningún tipo de violencia, han quedado los vestigios que no sé si podrán llegar a San José, se pudiera recorrer esta ruina, casi en su estado original. En el caso de San José es extraordinario el ejemplo de cómo este modelo que estamos hablando se corporiza de manera literal.
el eje que divide, el de manos, el cargo que va a la presencia del campanario, el que regula finalmente el ritmo, con la campana, la gente se levanta, con la campana se decía a las 5 de la mañana que tengan que hacer amor las familias, con la campana se establece el ritmo, a qué hora se tendría que ir a trabajar, es decir, es el que de alguna manera regula, ¿no así?, el ritmo de la actividad de la misión. Obviamente que en aquel caso donde se colocaba el campanario, yo diría todavía de una manera provisoria porque no estaba desarrollado plenamente el modelo de cierto pueblo. San Miguel, otro caso patético, interesante, dramático. Y aquí un poco vamos viendo que cuando Jesús encuentra un yacimiento de cal a 20 kilómetros, aplica la sequía, aplica la Biblia, aplica el mortero a la masa con cal. ¿No es así? Pero cuando tiene esos inconvenientes, desarrolla el adobe, desarrolla lo más el ladrillo quemado al sol y la madera absolutamente. Lo mismo, por eso no es un impedimento para que el gran tótem, ¿no es así?, de San Miguel desarrolle, exercer el elemento fundamental de conclusión de la misión. Entonces, como les decía, no hay ningún criterio para ubicar las orientaciones, salvo el criterio del sentido común de ubicarse de manera adecuada con la geografía y la topografía del lugar. Prácticamente, el promedio es de 1,5, si se parece bien en cuanto a orientación. Por eso en este momento, por ejemplo, estamos en una orientación de repente inapropiada, estamos frente al oeste, diríamos, con respecto a la adecuada orientación. Se hacía mención también esta mañana que probablemente haya ocultado este descubrimiento chiquito lo magistral como ha sido documentado Paraguay. A Paraguay se lo conoce de manera extraordinaria, por los trabajos de Usaninche, por los trabajos de Furro, obviamente hay un trabajo muy importante, pero podemos estudiarlo en este nivel, como juntos. En el caso de Mojos, obviamente que el desarrollo de sus restos no llegó al nivel de chiquitos, sin embargo, es importantísimo lo que ahora se está trabajando en las expresiones de cultura activa, en cuanto a música, a danza, a artesanías. Entonces estamos hablando, este pueblo vivo, chiquito, está acá, son pueblos testimonios. En la mañana me encontré con el primer sacristán que protegía la iglesia santana, Luis Rocha se llama. Ya él fíjense ustedes, no había padre en esa época, en el 76, cuando lo vimos por primera vez, él era el que protegía a la iglesia. Entonces, lo vi ahora esta mañana, nos saludamos y me presentó a su hijo, que ya es el que toca ahora, y a su nieto que está aprendiendo a tocar el violín. O sea, estamos hablando de tradiciones culturales vivas. Esto es un poco lo que es. Y en materia arquitectónica, un poco para completar la visión de la vocación de su, o de los hombres que vivieron acá, o de los prohombres que vivieron acá, es justamente de cómo todos los tratados renacentistas, como el caso de Viñol, eran libros de cabecera. A la par que se veían los ejercicios de Francisco, se leían todos los textos técnicos. Cuando en el catálogo que hace Herboso en el 68, cuando van a la expulsión, o sea, 2 años demoraron para sacar los restos de esta zona. Se encontraron libros de Viñol acá en la selva cruceña. Y obviamente esto es posible reconocer de todo lo que ustedes ven en el dibujo del arquitecto Fonroso. Y obviamente es interesante cómo los conceptos de la luz, del movimiento, es decir, la parte superior de lo que significa el espacio barroco, el espacio renacentista que se fusiona, son volcados a estos efectos que ustedes ven que están disfrutando. Continuar el paso. Hay luz
universal y el mundo particular, existe la presencia de lo que significa la imagen. Estamos hablando de la Contrarreforma, estamos hablando de sus principales portadores, los jesuitas. No solamente para la arquitectura, sino para la ciudad. Y esto un poco nos lleva a pensar que el barroco no se ha agotado, por eso creo que ahora, desde la vertiente mexicana, se está hablando del maximalismo espacial, se está hablando del neobarroco, justamente porque son como fenómenos, de alguna manera, con muchos prejuicios. No nos olvidemos que el barroco es un estilo, una corriente artística que después de un siglo fue revalorizada. Esto es lo que ustedes pueden ver y van a ver en su recorrido de mañana. Hay anécdotas, postillas, en el caso de Concepción, como un padre, digamos, con su influencia robótica, quiso arreglarlo para que no se caiga la iglesia. Y este es el interior de esta iglesia de su estado original. Este es el roche que le decía. Creo que esta noche nos va a penetrar por parte de lo que se va a hacer. Esto es la música, no se entiende la misión si no es el proyecto integral. René Moreno, Martín Schmidt hablaban, ellos son amos y son peones, son amos y son esclavos, es decir, tienen la capacidad de interactuar en todos los niveles. A diferencia, fíjense ustedes, de lo que pregonaba la antiguo romana de los europeos, que les hacía mención, acá cada 1 de enero se hacía una asamblea, cabildo, y se premiaba no al que era más fuerte, no se premiaba al que era más viejo, sino se premiaba al que trabajaba y hacía cualquier cosa durante todo el año. Y sobre todo, aquellos que sabían leer e interpretar la música, los hombres. O sea, los músicos éramos privilegiados. A diferencia de las misiones paraguayas, que también nos enseñaron a decir cuando hay como esa tradición inglesa de decir, hay 1, 2, 3 etapas. Hay una primera etapa primitiva, una etapa revolucionaria, una etapa revolucionaria. Evidentemente que lo primitivo es sentido, porque hay una capilla provisoria que tiene que hacerse para cubrir las necesidades de urgencia. Sin embargo, dentro de ese concepto de la capilla o de la tipología basilical precaria, el chiquito quedó como algo permanente. Si nosotros vemos la estructura original de estos templos, corresponden a la tipología que correspondería al desarrollo de la tipología religiosa paraguaya dentro de lo que podríamos denominar la primitiva. Sin embargo, en paralelo a lo que se hacía acá en San Ignacio o lo que se hacía en San Javier, en paralelo se insertaban los otros conceptos tipológicos como el arco de medio punto, el arco rebajado, es decir, en paralelo se va trabajando. No es que se haya seguido un orden lineal. O sea, normalmente las clasificaciones previas un poco nos llevan a esos tipos de errores. Ningún aspecto constructivo estaba estudiado. Desde el piso, es un clavo de cómo se vincula la cercha con la vía clave, la vía maestra o la vía lumbrera, de tal manera que ningún aspecto podía ser ejecutado. Y peor aún, ningún aspecto debía ser, digamos, estudiado en términos de que no era tratado. El barroco trata de eso, de maximizar todo lo que tiene. Esta parte de la obra de este es un capítulo aparte extraordinario, que espero que esta misión siga trabajando. Y esto es lo que les decía, ¿no? O sea, el tema totémico de lo que significa el campanario, en el caso aquí de San Miguel. Y desde el campanario, ¿cómo se ve la plaza del otro lado? No sé. ¿Y cómo se ve desde el campanario la vivienda del Padre? O sea, la referencia mayor. Y el Padre era el jesuita que trabajaba codo a codo con los judíos. Y rápidamente, para terminar, porque no nos queremos quedar simplemente en el discurso
académico, un poco para ver cómo en una comportación estudiante de la Compleja de Guatemala de los 89 se obtuvo un reconocimiento de un trabajo que presentó la universidad privada, donde lo importante era introducir y involucrar a los estudiantes en todo esto que es la sesión. Esto muy rápidamente creo que lo comentó Marcelo Vargas. La Universidad de la UPSA, la Facultad de Arquitectura, ha trabajado en varios inventarios, porque no se puede crear algo que no se conoce. Por consiguiente, lo primero que debemos hacer es conocer al objeto, al elemento o a lo que queremos amar. También en el caso de San José Chiquitos se hizo un trabajo, se le dio una alternativa frente al inminente peligro que significaba que se iba a caer la bóveda del colegio. Se hizo una serie de alternativas. El plan Misiones, antes del plan Misiones hubo un concurso nacional para estudiantes, a los efectos que en paralelo a ir nuevamente fortiendo la identidad local, ¿no es así? Puede haber el ejercicio de la identidad contemporánea, es decir, no puede haber identidades cerradas al congelar, la identidad la vamos construyendo cada día. Lo que no es posible ver de repente un poco la destrucción de la homogeneidad de la riqueza tipológica, paisajística que tienen los pueblos nacionales. Entonces este fue un concurso, lo ganó un estudiante de la UPSA, lo construyeron en San Rafael. Son pequeños elementos que se han colocado obviamente en las plazas. Y luego el último ejercicio que hemos hecho, porque la universidad se da un encargo social, es un poco un plan de mejoramiento de imagen a partir de lo que hay. Nosotros tenemos mucho que aprender. Por eso hemos escuchado con mucha atención lo que nos han impuesto nuestros invitados. Entonces lo que se les ha planteado a San José, a los vecinos, en reuniones de trabajo comunitario, es decir, esto es. ¿Para qué vamos a pintar las cosas de manera arbitraria? Tengamos un criterio. Podemos trabajar con una iconografía que va a nuestra historia. Podemos tener de alguna manera una investigación aplicada de trabajar con ciertos pigmentos. Entonces, con el plan Misiones, esto probablemente se pueda llevar a efecto. Lo importante de todo esto es que nos sintamos siempre capaces de ir construyendo los unos y los otros, el uno y el otro, sobre todo con miradas propias. Entonces yo creo que esa relación de la cultura que ahora tanto se está trabajando de manera muy rupturista, tenemos que plantearlo con ese mensaje de trabajar que, como los jesuitas lo plantearon, es mucho más importante ser que tener. Creo que ese sería el concepto que pudiéramos recoger del modelo misional jesuita en Bolivia. Muchas gracias.